Buenas tardes. Me dice Eloy que sí, esperamos unos minutos, pero ya sabéis mi máxima como hijo, nieto y bisnieto de ferroviario, que el tren tiene que salir a la hora, ¿no? Entonces, sí, bueno, entonces vamos, vamos a aprovechar entonces para un par de cuestiones de orden, que es hablaros de el libro que tenemos para el mes que viene. Así damos tiempo a que vengan los rezagados y que los atascos se liberen. Bueno, el mes que viene tendremos la sesión, como siempre, el último miércoles del mes, pero el siguiente, el mes de diciembre, si hiciéramos eso nos meteríamos en plenas fiestas navideñas, con lo cual lo adelantamos al día 17. Eso significa que entre la lectura que la lectura de diciembre va a tener solo 17 días. Y por eso me decido a deciros, como no hago nunca, pues los dos siguientes libros. El primer libro es un poquito más largo, es un libro, aquí hemos tenido casi de todos los géneros que podamos pensar. Hemos visto la novela histórica con Amin Malouf cuando vimos la historia de Mani, en el Imperio Sasánida. Hemos visto, si se quiere, hasta la literatura infantil con Celia en la Revolución, aunque no creo que sea muy infantil, pero bueno, por decir que hemos visto la biografía, con la biografía de Chekhov de Irene Nemirovsky. Hemos pasado por casi todos los géneros y subgéneros, y nos faltaba uno, y es el de las novelas del oeste. Entonces vamos a leer una novela del oeste. Yo cuando era un niño de 5 años y salía al recreo en el colegio, nos estaba esperando una caja llena de pistolas y estrellas. Salíamos todos corriendo porque todos queríamos coger las estrellas. Yo cogía solo de vez en cuando la estrella, pero para mí era el colmo ya de la sofisticación. En aquella época las novelas del oeste tenían mucho predicamento, ¿no? Y en este caso, esta es una novela del oeste que nadie dirá que no lo es. El tesoro de Sierra Madre, de Bruno Traven. Pero nos va a dar pie a hablar de muchas cosas. En primer lugar, del autor, Bruno Traven, que es un autor enigmático, del que hay muchas teorías, ni siquiera se ponen de acuerdo en quién fue realmente Bruno Traven. Hay quien dice que fue su traductora, otros que fueron otras personas, y hablaremos de eso, ¿no? Pero nos dará pie también a hablar del final de la Primera Guerra Mundial, de la proclamación de la República Soviética de Baviera, del exilio en México de los escritores alemanes y del cine también, porque esta novela ha sido llevada al cine en 1948 por John Huston, y John Huston escogió como actor protagonista a Humphrey Bogart. Es una versión bastante reconocida porque consiguió 3 Oscar y 3 Globos de Oro, y solo os pediría que si tenéis ocasión de ver la película nunca lo hagáis antes de leer el libro, que leáis primero el libro y luego la película. Esto nos va a dar mucho juego, este libro, y estoy convencido y espero que os guste. Y luego el libro de diciembre, del que no hablaré mucho porque para eso tendremos noviembre, pues tiene que ser corto por los pocos días que tenemos, y es esta novelita, Los adioses, de Juan Carlos Onetti, un escritor uruguayo. Y volvemos al contenido nacional. Sabéis que últimamente vamos leyendo libros y luego leeremos relatos también de algún escritor uruguayo, y alguna poesía que nos escoja Francisca relacionada con el texto. Y espero que os guste. Juan Carlos Onetti murió aquí en la Avenida de América, como creo que dices tú en alguno de los relatos, ¿no?
Sí. Y bueno, pues será estupendo. Bueno, y vamos a empezar ya. He empezado groseramente sin saludar a los invitados, entonces que me pido disculpas por ello. Tanto Eloy como Vanessa, pues es un enorme placer tenerles aquí. Creo que nos da una gran oportunidad de conocer su obra. Yo tengo que decir que a Eloy le sigo desde hace muchos años. Siempre me ha parecido que Velocidad en los jardines es uno de esos libros que tienen un reconocimiento y un prestigio que ya le van a acompañar seguramente en toda su trayectoria profesional y que harán que yo siempre esté pendiente de las cosas que publique, porque me parece que es enormemente talentoso, ¿no? Y Vanessa, pues vamos a leer algunos poemas suyos. Ella nos contará un poco también alguna de las circunstancias que están relacionadas con sus poemas, ¿no? Entonces, mi idea es que en el primer bloque cada uno digáis un poco la opinión que tenéis del libro, por supuesto, en este caso sin puntuación, porque nosotros siempre damos una puntuación, somos jueces de patinaje artístico vocacionales, y entonces siempre damos una puntuación. En este caso no lo haremos, y Eloy, pues si os parece, después de cada una de nuestras intervenciones, si él tiene alguna postilla, alguna idea, alguna cosa que comentar, pues ya entrará él directamente. Después de ese primer bloque, en que luego iremos viendo pues hasta qué punto pues abrimos una tertulia o se pueden salir más ideas, pues pasaremos a la poesía. Yo presentaré a Vanessa, y Vanessa nos leerá 3 poemas que tendremos en la pantalla del ordenador, y por último pues le podremos hacer a Eloy y a Vanessa también preguntas sobre cualquier cosa que nos pueda interesar, de su trayectoria artística, de sus ideas estilísticas, de sus inquietudes, y yo creo que es una magnífica oportunidad. Bueno, pues empezando por el principio, por Eloy, antes de nada, deciros que pertenece a la quinta de Indurain, igual que yo. Nació en Madrid, es escritor, periodista, crítico literario y profesor. No sé, posiblemente se me olvide alguna otra cosa, pero ahí se pueden agrupar muchas cosas. Ha colaborado en un montón de medios periodísticos, ha hecho críticas de libros en revista de libros, dirige talleres de narrativa, y la trayectoria literaria que yo conozco, y por favor, Eloy, si ves que tengo alguna omisión, dímelo, porque yo sé que sería muy extenso hablar de todas tus colaboraciones, claro, tus participaciones en antologías, etcétera. Entonces, sí, me voy a centrar en los libros más conocidos. Velocidad en los jardines fue su primer libro de relatos que yo conozca, publicado en 1992, y que ya conocemos aquí en cierto modo porque ya lo hemos leído. Ya hemos leído algún relato de Velocidad en los jardines. En 1995, luego yo diría que se abre como una especie de periodo de novelas, ¿no? Seda salvaje, en 1995, es una novela. Yo la he leído también, es una novela que es muy interesante y que yo me atrevo a recomendaros. Labia en el año 2001 y La voz cantante en el 2004. Parpadeos en el 2006, estos últimos 3 libros no los conozco, para ser sinceros. Técnicas de iluminación en el año 2013, que sí lo conozco. Y hay un libro que a mí me gusta mucho, que es Herido leve, que es, yo diría que Eloy ha hecho pues una especie de proceso arqueológico de sus publicaciones, de las críticas que ha ido haciendo en numerosas
publicaciones de todo tipo y las ha actualizado, las ha puesto al día, y es un libro delicioso que está lleno de pequeños ensayos sobre distintos autores, movimientos literarios, libros. Es un filón para todos los que nos gusta leer, donde podemos descubrir muchas lecturas prometedoras, y que a mí me parece que es un libro muy recomendable, de esos que uno no tiene que obcecarse a lo mejor por leer desde la página 1 hasta la última, sino por ir leyendo desordenadamente, que nunca será muy desordenado porque al final contiene un índice de autores donde uno puede ir viendo a qué capítulo corresponde, ¿no? Entonces, a mí me ha encantado este libro. Y después ha salido el libro que nos ocupa hoy, Plegaria para pirómanos, del año 2023, que es el que teníamos como libro del mes. Y bueno, esos son los libros. Y a partir de ahí os sugiero, buenas tardes, Eloy, buenas tardes, Vanessa. Y no sé si hay algo que te parezca que... No, tu resumen me parece perfecto. Simplemente quería daros las buenas tardes y agradeceros que estéis aquí. Gracias, por supuesto, a Juan Ignacio, que ha sido un poco el que ha movido los hilos para facilitar este encuentro. Hace poco me he enterado, además, que somos del mismo año y que nos hemos criado con una distancia de 2 calles. O sea que, bueno, hay mucho que compartir. Y, por supuesto, gracias a Vanessa por acompañarme, por cedernos ese tiempo para leer sus poemas. Y nada, yo estoy encantado, responderé con muchísimo gusto a cualquier opinión, a favor, en contra, duda, en fin, de la forma más cordial y más cercana que pueda. Así que nada, yo encantado de escucharos lo que queráis comentar sobre el libro, las preguntas que queráis hacer. Muy bien, pues ahora, si os parece, os pediría que, como hacemos normalmente en nuestro club de lectura, fuéramos comentando cuáles han sido nuestras impresiones sobre el libro. Y en fin, tenemos el privilegio de que Eloy nos pueda contar algo más. ¿Quién quiere empezar? Concha, estupendo. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por por venir y participar y intercambiar tus opiniones con nosotros. Entonces, vamos a ver, yo te quería hacer un par de comentarios después de haber leído, lo he leído 2 veces, tu libro. Es curioso porque yo a Eloy Tizón le conocía mucho, pero nunca había leído nada suyo. Entonces, ese es el típico nombre que siempre te viene y siempre dices, tengo que leerlo. Bueno, yo lo he leído y una cosa que me ha parecido maravillosa es la prosa que manejas. Me parece una prosa poética preciosa, pero he tenido dificultades en asimilar los cuentos. Entonces, algunos me han llegado más que otros, ¿no? Por ejemplo, hay uno que me encanta, que es la de Dichosos los ojos, que me parece una maravilla. Pero luego he tenido la sensación también de que a mí me faltaba como algún peldaño cultural para poder aprender lo que estaba dentro de los cuentos, ¿no? Además, de alguna manera, en el primero, sí, en Grafía, sí que hablas de que hace referencia a una serie de autores, etcétera, etcétera. Es que yo no he podido, o sea, a veces sí que me sonaban las cosas, pero yo no sabía recolocar, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que me ha generado como un poco de dificultad, ¿no? Como la sensación de que me estaba perdiendo algo. Es un poco esa sensación. Y también la sensación, hay una cosa que no me ha gustado, y eso sí que lo tengo que decir, y es la reseña que haces al final, que es de Joan Benet, me parece, ¿no? Perdón. De Benet, no. Bueno, no sé. ¿De Juan Benet? Hay una mención a Juan Benet. Sí, al final. Hay una mención. Que Juan Benet decía como que hay que escribir, o sea, sí, hay que escribir para pocos y, si acaso, para uno solo. Sí, ya sé. Entonces ahí es donde yo me he rayado. Digo, no estoy de acuerdo. Es decir, no, yo creo que un escritor puede escribir para uno, eso sí que lo entiendo, pero también es verdad que si te abres a un público
también tienes que escribir pensando Claro. en que al menos suscites ese interés, ¿no? Pero no ese hermetismo cerrado. Que no pienso que sea tu caso, o sea, ahí No. también te digo que yo he notado como que me faltaba, pero es verdad que pienso que un público más culto o más entrenado seguramente encuentra mucho más de lo que yo he encontrado. Pero bueno, eso es un poco lo que te quería comentar y ya está. Te lo agradezco mucho. Yo voy a ser breve en este turno para no extenderme demasiado. Te agradezco, por supuesto, lo positivo, y lo negativo lo acepto deportivamente. Sobre lo que dices de Juan Benet, es la frase que está colocada en el colofón. Simplemente decir, en primer lugar, Juan Benet tenía un lado provocador, ¿no? Eso para empezar. Y luego yo creo que esa frase se puede interpretar de dos maneras. La frase dice, hay que escribir para todos, para pocos, perdón, tal vez para uno, ¿no? Me parece. Se puede entender como un punto elitista, pero también creo que hay una apelación a esa cercanía que a veces nos produce la literatura, que todos creo que hemos tenido, que es estar leyendo un libro y decir, esto me lo dice a mí, esto me lo está diciendo a mí el autor, ¿no? Este libro lo ha escrito expresamente para mí. Nadie ha leído a Borges, a Cortázar, a Onetti. Es una cosa que el autor me dice a mí. Y en ese sentido creo que esa frase de Benet podría interpretarse así, que no sé si era su intención. Yo estoy de acuerdo contigo que hay un impulso comunicativo en la literatura. O sea, yo no pretendo para nada ser un autor minoritario, elitista, ni nada de eso, aunque bueno, digamos que escribo de la manera que me parece que tengo que decir las cosas, sin pretender hacer nada comercial o nada fácil. Es decir, ahí hay un equilibrio difícil entre, por un lado, ese afán de comunicación y, por otro lado, hacer las cosas como uno cree, acertada o equivocadamente, que debe hacerlas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. En ese margen es donde trabajamos. Muy bien, pues continuamos. Venga, Silvia, estupendo. Buenas tardes. Pues yo lo que hice al leer el libro es me fui apuntando dentro de cada capítulo lo que a mí me llamaba la atención, lo que me parecía curioso. Pongo un par de ejemplos y también unas frases que me gusta recordar. Me pareció curioso cuando Erizo quiere declararse a Yelén, que está nervioso, que se muerde el labio, y entonces lo que hace es, pues ya pierde el interés por declararse, paga la factura y se va del restaurante. Piensa en escribir una carta a Yelén y nunca lo hace. Bueno, eso me pareció curioso. Otro ejemplo. Esas alumnas del Club de Teatro Las Amazonas, me gusta cómo van ensayando y cuando una representa el amor se desmaya y desaparece el club. Bueno, curiosidades. También el fragmento en el que hay un hombre que está separado y que acude diariamente a casa de su ex, llega allí, se pone el pijama, desayuna con los niños, se viste y se vuelve a ir cuando se van los niños. Y nunca llega a saber si los niños sospechan o no. Curiosidades. Y luego de frases, me gusta el delgado tabique que separa el funeral de la fiesta. Estoy de acuerdo con ello. Y la siguiente. Estás hablando un poco de lo que es escribir y pones, cuando agarras una frase se te escapa otra. Me ha gustado porque yo, que como amateur de vez en cuando escribo algún relato para mí y para un curso que hago, pues me sucede que en la fase de pulirlo, pues eso, modifico una frase, sigo leyendo y tal, y hay que cambiar otra. Con esto me he sentido perfectamente identificada. Otra. Todo está programado de antemano, resistirse es inútil. Y me encanta, en uno de los capítulos, cuando vas asociando una serie de meses de septiembre a enero, no con las estaciones del año, sino con una serie de cosas que me han gustado. Y leo nada más que dos cosas breves. Llegará septiembre con sus botas manchadas de sacrificar animales lentos. Llegará octubre con su olor incestuoso de dinero manoseado, etc. A lo lejos despuntará enero como una mota de agua en el centro del desierto. A mí esta ocurrencia me ha parecido muy bonita. Y luego todos los recuerdos, la casa de Frida Kahlo, el piano de Lorca en la huerta de Granada, etcétera, etcétera. Y ya dos cositas más para terminar. Me gusta que en no sé qué relato pones alguna estrofa de una canción de Nino Bravo al partir,
sigues con tu relato y de repente vuelve a aparecer la estrofa «Es ligero equipaje para tan largo viaje», porque me ha recordado cuando por la mañana escuchas una canción y a lo largo del día te van viniendo las estrofas. Y para terminar, me gusta la referencia del bádminton cuando pones la pelota como el salero flotante y la raqueta como el matamoscas. He querido apuntar todo esto porque yo en el general, en el libro, me he centrado en todo aquello que a mí me ha recreado. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. No, podemos seguir. Vale, pues, Francisca, venga, estupendo. Bueno, gracias por la oportunidad de que nos contestes a las dudas como lectores. Yo también he tenido que leer. Es que no sé si he dado como corresponde. ¿Está bien? Ah, falta de costumbre. He leído 2 veces la colección de cuentos. La primera vez me gustó, pero cada cuento es un salto del escritor buscando una nueva mirada, un nuevo fondo. Y necesitaba encontrar un punto en común pues para cuando esto viniera, por hacer una pregunta más concreta. En relación con el libro anterior, el de los jardines, perdonad la memoria, creo que es una evolución enorme. Y hay una frase que, en general, yo creo que cada cuento es no solamente la búsqueda de la persona autor, sino también del autor como escritor de cuento. Por eso el trabajo con el tiempo, con la estructura narrativa, con el lenguaje, pero lo que más me ha marcado ya el valor del libro para mí, es esto que voy a leer. Hay ciertas regiones de la mente a las que solo se puede acceder haciendo escala en el cuerpo. Necesitas un poema que te ilumine la boca. Y yo creo que esto tiene relación con la poesía, porque el trabajo con el lenguaje tiene el imaginario, las metáforas, la dislocación sintáctica. Es que me parece un libro muy completo. Entonces, no sé qué me puedes contestar, sobre todo, qué mirada poética ves tú que hay en el libro. Bueno, te agradezco muchísimo tu lectura y creo que tú, viniendo de la poesía, eres una lectora particularmente apropiada para este tipo de literatura o este tipo de libro o esta forma de mirar. Creo que en todo lo que he escrito siempre hay ese puente entre lo narrativo y lo poético. No quiero renunciar a ninguno de los dos y hay textos que se inclinan un poco más hacia lo narrativo y otros donde lo narrativo no se llega a perder nunca del todo, pero digamos que queda difuminado por esa batería de elementos que tú has mencionado y has enumerado muy bien, que para mí son consustanciales a la creación literaria y cuyo origen, el Big Bang, es la poesía, ¿no? La capacidad metafórica, la capacidad elíptica también, dejar cosas en la sombra, ¿no? que incluyo en el texto, que mantengo en la penumbra o en silencio, la tensión verbal que yo necesito para escribir. Como lector me impacienta un poco cuando veo textos escritos con descuido, ¿no? De una forma, bueno, como si el lenguaje no valiera nada, y sabemos que es una herramienta preciosa. Y en cambio yo valoro mucho a los escritores que tienen esa visión artística. Has mencionado Netti. Bueno, Netti es un caso excepcional de trabajo con el idioma y de sensibilidad idiomática. Y por ese lado creo que hay una puerta de entrada a lo que escribo. Habéis mencionado que a veces puede presentar cierta dificultad los textos. No es una oscuridad buscada, no es un hermetismo buscado, pero sí me gusta trabajar con ese trasfondo poético, con esa belleza de las imágenes, del lenguaje. Me parece que, bueno, que es un camino muy amplio, muy rico, que ofrece muchísimas posibilidades, y yo personalmente no puedo ni quiero renunciar a ello, ¿no? Cuando escribo me parecería una pena perderse toda esa riqueza. Entonces, desde esa visión de los textos como
una especie de puente entre lo narrativo y lo poético, creo que hay como digo, una puerta de entrada a casi todos mis libros, ¿no? Si vas buscando solo argumentos, solo la resolución de una trama, creo que te puede resultar frustrante o decepcionante el texto. Sin embargo, si te relajas un poco, te dejas llevar y renuncias a, entre comillas, entenderlo todo, ¿no? Sino, bueno, esto es una corriente verbal, hay momentos de belleza, momentos de humor, momentos de ternura, momentos de dolor. Voy a dejarme un poco empapar por todo esto y disfrutar de esa experiencia, aunque no sepa exactamente si lo debería etiquetar como cuento, como poema en prosa, como una especie de animal mitológico todavía sin caracterizar. Ese es un poco el terreno en el que yo me muevo. Muy bien. Pilar. Hola, buenas tardes. Hola. Yo también me lo he leído 2 veces. Reconozco porque la primera vez me quedé con la sensación de que era una analfabeta literaria. Digo, no puede ser que no entienda nada, no puede ser. Entonces, la segunda vez hice un poco pues ese ejercicio de decir, bueno, me da igual lo que diga, porque realmente es un gusto leerlo. Aunque después, en muchas partes, dices, ¿qué es lo que he leído? ¿Qué me quiere decir? Y eso efectivamente sí que es un poco, pues claro, causa frustración. Entonces, lo has contestado ya, ¿no? Que dices que un poco escribes que no quieres perder ese preciosismo en la prosa y, sin embargo, a una costa de que no llegue a todo el mundo. Porque efectivamente yo creo que no son unos cuentos para todo el mundo. A mí me ha costado. Entonces, eso por una parte. Y por otra, me ha pasado un poco como con la informática. Entiendo todas las palabras, porque tampoco utilizas un lenguaje rebuscado. Es un lenguaje muy accesible. Y, sin embargo, llegar a la profundidad de lo que realmente quieres decir es lo que cuesta, ¿no? Y por otra parte, si es intencionado, porque los cuentos hay algunos que se entremezclan un poco, aparecen o se hace referencia a personajes de otro. ¿Eso era premeditado? ¿Fue a priori? ¿Ha surgido a medida que has ido haciendo los cuentos? Bueno, muchas gracias también por tu lectura. Creo que lo que diferencia este libro de los anteriores, alguien ha dicho que había una diferencia bastante considerable, es justamente ese aspecto. Yo hasta ahora había escrito cuentos más o menos independientes unos de otros, en los libros anteriores, en Velocidad de los Jardines, en Técnicas de Iluminación, y en este, ya que no lo había hecho, me apetecía probar a jugar a entrelazar los cuentos a través de determinados elementos, como son la presencia-ausencia de un personaje común, que es Erizo, que aparece en algunos cuentos como protagonista, en otros está un poco más difuminado, y otros personajes satélites que también juegan. De forma que se puede leer, por supuesto, como piezas independientes, pero creo que el considerar que hay un personaje detrás de todos los cuentos, que es el mismo, que es Erizo, añade algo, añade una capa que lo puede acercar más a una estructura novelesca, aunque no es una novela, por supuesto, ni pretende serlo, pero me parece que hace un pequeño giro en lo típico de un libro de texto, de cuentos, y añade algo, bueno, que le da una textura diferente, un sabor diferente, que lo hace un poco peculiar, ¿no? En ese terreno quería moverme, que por supuesto es premeditado a lo largo del trabajo de composición del libro, pues fui calculando esas apariciones un poco guadianescas del personaje, y esa fue una parte llena de trabajo, pero también de disfrute, porque esas alusiones, esos pequeños guiños que hay de unos cuentos a otros, soy consciente de que habrá lectores que no los vean, pero creo que el lector que lo vea le va a producir un placer especial, ¿no? Los escritores que me gustan no son escritores que escriban para todo el mundo, ¿no? No son escritores que busquen la comercialidad en primer lugar, sino que, bueno, responden a una llamada, a una necesidad de expresión, a una
a un compromiso artístico que lo lleva a escribir de esa manera, no por fastidiar a nadie, sino quizá por coherencia con uno mismo, ¿no? Por respeto a la propia visión que ellos tienen de la literatura y al lector también. Creo que una forma de mostrar respeto al lector es tratándolo como un igual, ¿no? No como esos libros que dicen, bueno, hay que bajar el tono porque que te entienda todo el mundo. Me parece que también hay algo ahí de paternalismo o de superioridad, ¿no? Porque pensamos que los lectores no van a entender todo lo que podemos escribir. Son al menos tan inteligentes como nosotros y quizá más, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo no me preocupa o no pienso nunca voy a bajar el nivel porque igual hay lectores que se pierden. Pues sí, seguramente habrá lectores que se pierden, pero otros que disfruten justamente de ese desafío, un poco de ese reto que yo les propongo. Muy bien. Más opiniones. Mar. Gracias. Hola, buenas tardes y gracias pues que nos has dado esta oportunidad de estar aquí, ¿no? Y de conocerte porque yo no te conocía. Y tampoco había leído ningún otro libro tuyo y la verdad que me ha gustado el lenguaje que has utilizado, porque así como el argumento me ha costado, o sea que no he visto argumento, me ha gustado el estilo que tienes al escribir. Primeramente porque he visto pues un lenguaje muy espontáneo, muy fluido y no sé, pues por ejemplo frases como en un momento determinado que en la página 126 decías folios clipados, ¿existe el verbo clipar? Me parece que no, habrá que investigarlo, ¿no? Entonces es que juegas así con el lenguaje y porque a mí me gustan mucho las palabras de vocabulario, bueno, pues me ha gustado y también creo que lo que intentas hacer es pues como una asociación de ideas de continuo, estás llegando al recuerdo, incluso utilizas frases que, lo que me gusta mucho de tu estilo es que utilizas muchos, no sé, como complementos de nombre, o sea, una oración, pones como muchas comas, describes como una letanía de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la novia pecosa, no sé qué, que le gustaba bailar, y se repite a lo largo del libro. Otra vez, esa chaqueta verde de color de musgo, también se repite, y ¿qué hay apuntado aquí? También un portafolio, o algo así de cuero. Entonces digo, fíjate cómo lo vuelve a recordar otra vez, que son recuerdos y letanías de cosas. Y no sé si tengo así apuntado algo más importante, perdona. Tengo muchas, pero... y esto también, que me gusta que comentaste. Cuando empiezo no puedo parar de elucubrar. Tengo un grifo mental que no se cierra nunca. Y es que en realidad es como lo que tú estás intentando demostrar un poco, yo creo, en el libro, que estos ratos recuerdos, asociación de ideas, creo que es eso. O sea, que me ha gustado mucho el estilo. Con ello he aprendido te lo agradezco a escribir, mucho. porque a mí me gusta mucho escribir y con esto es una forma que estoy aprendiendo. Gracias. Bueno, tú has utilizado una palabra muy, muy bonita que es letanía, ¿no? Creo que es hermosa. A lo que yo de una forma quizá más de andar por casa llamo enumeraciones o enumeraciones caóticas, que es algo que viene de la poesía, ¿no? Que viene de Neruda, de Whitman, de Borges, que es entrar como en esa cascada de nombres, de objetos, que aparentemente responden a una lógica, pero es una lógica difusa, ¿no? Siempre en ese recuento, en ese balance, que es casi como querer meter el universo entero en una frase, sabes que es imposible, que empieza con cierta lógica, ¿no? Voy a enumerar, qué sé yo, animales o objetos o lo que sea, y siempre hay algo que destruye, ¿no? Se cuela algo en la enumeración que destruye la lógica interna y muestra la propia imposibilidad de agotar cualquier elemento, cualquier tema, ¿no? No se puede agotar, es imposible. Y para mí la enumeración es un momento de felicidad, ¿no? En la escritura hay momentos más arduos, que tú lo sabes que cuesta salir la prosa,
y otros, bueno, donde uno disfruta de lo escrito. Y cuando en el proceso de escribir yo entiendo que he llegado a un momento de numeración, para mí es como Tony Manero cuando entra en la discoteca con la bola está dando vueltas. Es como, venga, aquí estamos y me lo voy a pasar bien. Confío en que el lector también se lo pase bien. Va a haber algún elemento humorístico, va a haber algún elemento disparatado, va a haber poesía. Es como... Ahí no necesito ceñirme a ninguna carpintería literaria. Ahí puedo ser durante 10, 12 líneas completamente libre y asalvajado, ¿no? Y eso en una escritura que no siempre es así, que siempre tenemos nuestras autocensuras, por supuesto, nuestras presiones, nuestra idea sobre lo que debe ser un cuento. Ahí es, bueno, me aflojo la corbata, la tiro y voy con todo, ¿no? Y eso me hace muy feliz y, bueno, me alegro que lo hayas visto y que lo hayas definido con esa palabra que yo no había encontrado, pero que me gusta mucho, que es la palabra letanía, ¿no? Me gusta mucho esa palabra. Muy bien. ¿Más opiniones? ¿Puedo dar yo la mía? Hombre. Vale. Bueno, hay algunas cosas que yo destacaría de este libro. Lo primero, que cuando han pasado 10 años desde el anterior libro de relatos, y cuando uno conoce Velocidad en los jardines y técnicas de iluminación, uno se da cuenta de que esto es distinto, ¿no? Hay una evolución, como habéis dicho alguno, es evidente que hay una evolución, ¿no? Yo diría que cuando uno hace esa evolución quizás sea un camino sin retorno, ¿no? Probablemente. Porque es difícil volver a escribir como hace 20 años, claro, una vez que uno toma ese paso, ¿no? Hay determinadas cosas que destacan, ¿no? El hecho de los personajes comunes, Erizo, algunos relatos que parecen estar con un cierto parentesco y otros quizás un poquito más aislados, pero hay una cierta vocación de unidad en el libro, yo diría. Sí. Es decir, no estamos hablando de un libro de relatos al uso en que cada uno tiene su propia historia diferente, ¿no? Hay una impredecibilidad de los argumentos, o sea, uno tiende a pensar cuando empieza a leer que va a ir de A a B y cuando va por la segunda página ya está empezando a lucubrar dónde va a estar B, y sin embargo aquí eso es imposible, ¿no? Es decir, el argumento en sí mismo no es el fin que justifica la construcción del relato, ¿no? Me da a mí la impresión, ¿no? Cuando el lector ha aprendido la historia, de repente se abren nuevos caminos y se te escabulle. Ya no estás donde tenías que estar, ¿no? Lo cual implica una cierta incomodidad, porque realmente esto es como cuando uno se pone a ver una serie de estas americanas en que todo acaba bien, uno se tranquiliza y ve el siguiente capítulo sabiendo que siempre van a acabar bien. Es una especie de efecto freudiano que nos tranquiliza, ¿no? Y aquí eso no existe, ¿no? Hay también el desenvolvimiento de tramas en distintos niveles. A veces esa impredecibilidad hace que se cree una nueva historia y después va a salir otra distinta, ¿no? Entonces llega un momento en que resulta difícil como lector atarse al concepto de cuál va a ser la epifanía de esta historia, cuál va a ser la resolución de la trama, ¿no? Porque es algo distinto, ¿no? Hay también a veces cierta confusión en voces narrativas en alguno de los relatos, es decir, que no hay hay alternancia de voces narrativas. Hay a veces mezcla de géneros también, ¿no? Elementos claros de poesía, y yo diría que son los elementos más, para mi gusto personal, más dulces, que más me han gustado, dentro de humor, incluso de ensayo a veces.
hay una cierta ambigüedad cronológica también. No podemos seguir un relato de A a B sabiendo que va a pasar por los puntos intermedios. Hay enumeraciones, como habéis dicho, ¿no? Como tú has destacado, que te causan placer, y yo creo que eso también genera momentos brillantes. Y al final, pues yo diría que hay, y tú me corregirás seguramente, un intento de una nueva definición de lo que es un cuento, ¿no? Digamos que el cuento está en el camino, no en el destino, no está en el final, ¿no? Y eso, a mí hay una palabra que me levanta sarpullidos, pero que voy a decir que es un rasgo de la posmodernidad, ¿no? De literatura posmoderna, ¿no? Creo que en la cúpula de los bisontes en Altamira ya hay alguno de los bisontes es posmoderno, es algo que se repite constantemente, ¿no? Pero yo te imagino a punto de antes de sacar el libro con una cierta preocupación en el sentido de decir, bueno, hasta ahora mis lectores me conocen por X y ahora van a tener Y. ¿Cómo van a reaccionar, ¿no? Porque aunque sea inevitable decir que al final pues el escritor pues ha tomado el rumbo no de lo que le gusta al lector, sino de lo que instintivamente considera que debe hacer, pues me parece que seguramente haya sido un poco inquietante, ¿no? En tu caso. Te he dicho muchas cosas, no sé si a lo mejor estoy equivocada equivocado en la mayoría. Me parece una lectura muy fina y todo lo que has dicho, vamos, es atinado y lo firmo. Sobre esto último que apuntas, bueno, me parece que hay algunas reflexiones muy interesantes. Yo creo que con respecto al cuento podemos mantener dos actitudes básicas, ¿no? Que es, bueno, el cuento es un género donde ya está establecido lo que tiene que ser y lo que no tiene que ser, y escribir bien consiste un poco en seguir esa estela de nuestros predecesores que han hecho obras maravillosas y no hay nada más que decir, ¿no? Está cerrado el tema. Esa es una posibilidad. Y otra posibilidad es pensar que en el cuento no está todo dicho, que es, como tú dices, un proceso, un camino abierto, que no se trata de reinventar el género, pero sí de un poco de jugar con sus límites, de forzar esos límites, de hacer una cierta hibridación. Es un cuento, pero también puede ser otro elemento, que ahí quizá entre más esa mirada posmoderna que tú has dicho, con todas las comillas que le queramos poner. Yo creo que para cualquiera que me haya leído entiende que yo estoy más cerca de la segunda postura. O sea, yo no creo que el cuento sea algo definitivo, algo que está cerrado, sino que reconociendo a los grandes autores y a las grandes maravillas del género, a mí me gustaría, modesta o ambiciosamente, no sé cómo decirlo, poner mi granito de arena y decir, bueno, pues esta persona no repitió los caminos trillados, no siguió las fórmulas, sino que de repente pues llevó la contraria a ciertos elementos, porque yo creo que en el fondo es lo que hacen los escritores clásicos. O sea, los escritores clásicos del cuento, cuando hablamos de Edgar Allan Poe, de Chekhov, o sea, nos vamos a las fuentes originarias. Cuando uno los lee con la mirada limpia y sin prejuicios, te das cuenta de que hacen cosas raras y llevan la contraria, como esas supuestas tablas de la ley con los mandamientos de lo que hay que hacer y lo que no. Entonces yo creo que no se trata de inventar el género, que me parece muy pretencioso, pero sí de jugar un poco, a veces de expandir los límites, si podemos. Tú has mencionado una palabra que me parece importante, la palabra incomodidad. Creo que escribir no es solo escribir cosas agradables que masajeen un poco nuestros oídos y nos dejen igual, sino que a veces es colocarnos en una situación incómoda, tanto el lector como el posible lector. Y esa incomodidad me parece que no es mala, no tiene por qué ser algo negativo, sino es una literatura que está buscando, que no se conforma con lo hecho,
que intenta no dejarnos indiferentes, sino sacudirnos de alguna manera por lo que sea, por la belleza, por el dolor, por el humor, pero que nos transmita algo, ¿no? Eso me parece importante. Allí al fondo de la sala hay sentado un señor al que conozco de vista, que se llama Juan Casamayor, que tengo la suerte de que sea el editor de Páginas de Espuma, un editor ya mítico, y que yo creo que también tiene una parte de responsabilidad en que el libro sea como es, en que técnicas de iluminación sea como es, a la hora, yo diría, no de imponer criterios, y él ahora si quiere decir algo puede decirlo, sino de crear un espacio de seguridad, porque efectivamente hay una inquietud. Antes de sacar este libro, yo lo presento al editor con cierta inquietud, porque entiendo que hay riesgos, que yo he asumido riesgos y que eso puede tener un coste, y ahí creo que tener esa red de seguridad de un buen editor es esencial, o por lo menos para mí es esencial, y trabajar con Juan pues es uno de los privilegios que yo tengo, que nunca te resta libertad, sino que te ofrece ese amparo o ese cobijo que creo que los escritores que estamos ahí un poco en la cuerda floja necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, te lo agradezco públicamente, Juan, y no sé si te apetece decir algo de cómo de la publicación del libro, o si no quieres decir nada, también está bien, ¿eh? Sí, cuando un editor se ha quedado callado, ¿no? Bueno, muy buenas tardes a todas, que veo sobre todo lectoras. Muchísimas gracias, Juan Ignacio, por la invitación, sobre todo por el trabajo de fomento de lectura, que me parece tan importante, ¿no? Compartir lo que leemos, hablar y discutir, incluso disentir de lo que leemos, que es precioso. Me voy a centrar solo en un aspecto de lo que has dicho, porque estoy muy de acuerdo, sobre todo, como ha dicho Eloy, con la fina lectura que has hecho, ¿no? Es verdad que Eloy es la suerte de un ensamblaje de poesía, novela y cuento en este libro, lo cual presenta unos retos literarios y narrativos de por sí, considerando el texto individualmente, muy importantes. Entrelazar estos géneros, diluirlos, y luego entrelazar espacios y líneas temporales, que también es un reto en un libro difícil. Me importa mucho que a lo mejor se entiende más que el editor hable de la inquietud de recibir este manuscrito. Pero yo os diría que yo no me considero editor de libros individuales y sueltos de Eloy. Yo me considero el editor de la obra de narrativa breve de cuento de Eloy. Entonces, si Eloy hubiera escrito otra vez, y está más que capacitado de escribir otra vez Técnicas de Iluminación 2, y podría haber vuelto a escribir un libro enriquecido con epifanías, con una progresión de un libro que parece que al principio no pasa nada y va avanzando en dramatismo, y de pronto dar este paso, dar, digamos, la valentía de autorreflexionarse y dar la vuelta a su poética, me parece que para mí, como editor y como lector, es mucho más interesante tener a un autor inquieto y tener a un autor, como ha dicho Eloy, en la cuerda floja, porque eso quiere decir que está vivo literariamente. No hay nada peor que un autor se encasille en eso que sabe hacer bien. Si buscas nuevos retos, nuevos territorios, y encima te salen bien, pues bienvenidos sean. Yo no sé cómo será el siguiente libro de cuentos de Eloy. Puede perfectamente volver a los primeros libros más poéticos, o puede profundizar en algo más narrativo todavía, casi novelesco, donde los cuentos, un poco como pasa en Plegaria, son independientes pero pierden su autonomía cuando se leen todos y casi tienes una estructura de novela en la cabeza, que eso es un artilugio, un artefacto literario maravilloso, ¿no? Entonces, pues bueno, yo espero, como siempre lo ha hecho, que Eloy me vuelva a sorprender con un manuscrito y que me vuelva a temblar el pulso, que siempre me pasa, ya de por sí me tiembla, pero ya con un nuevo manuscrito de Eloy me encantará, y luego encerrarlos muchas horas en una habitación a discutir y a hablar de todo lo que pasa ahí. Y nada, de verdad, muchísimas gracias a todas por la lectura. Muchas gracias, Juan. Juan y yo, que tenemos una relación, bueno, para mí maravillosa, que va más allá de la relación autor-editor y ya entra en terreno de la amistad.
siempre nos pasa que yo le llevo el nuevo libro a él temblando y él lo recibe, y porque lo ha dicho él ahora, si no, no lo diría, también un poco temblando, ¿no? Entonces estamos ahí, nos juntamos dos temblorosos, pero bueno, que al final disfrutamos mucho de lo que hacemos y creo que nos complementamos muy bien. Así que mil gracias, Juan, por tus palabras. Y aprovecho, Juan, para darte las gracias por ocuparte de los relatos, que me parece que no es un género menor y que prestigia la marca de Páginas de Espuma y de alguna forma es garantía de calidad, ¿no? Lo que sí es que el cuento prestigia Páginas de Espuma y no al revés. Sí, es un género que si repasamos nombres de escritores y escritoras en el pasado, solo encontramos obras increíbles y muy, muy universales, que nadie se atrevería, si ahora de pronto aquí entraran algunos escritores, desde Medardo Clarilla, Ignacio Aldecoa, por decir autores españoles, a Carmen Martín Gaite, que también tiene una obra cuentística muy importante. Si ya detrás de ellos fueran Borges o Cortázar, entonces tendríamos que decir el cuento es el gran género, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero bueno, sí es verdad que se necesitaba valor para abrir hace más de 25 años, abrir una editorial en España dedicada única y exclusivamente al cuento. Ahí tuviste un rasgo de coraje que te ha salido bien, porque trabajas 25 horas al día, entre otras cosas, pero que entrañaba, también hablando de asumir riesgos, uno asume riesgos cuando escribe, pero también determinados editores asumen ese riesgo de publicar algo que en principio no estaba en el foco del mercado, ¿no? No, no lo estaba. No lo estaba. La Y historia de la literatura es muy favorable hacia el cuento, no lo era la industria del libro hacia el cuento. Pero bueno, no sé si es coraje o locura, pero bueno, no sé quién es más loco, si el loco que lo hace o el loco que sigue al loco, Eloy. Eso ya no lo sé. Pero bueno, tú sabes que lo has contado alguna vez, que cuando tú comentabas tu idea de montar una editorial dedicada al cuento, centrada en el cuento, a otros editores, vamos, la cara que debían poner sería un poema, ¿no? Sí, sobre todo cuando en el año 99 comencé los primeros pasos de la editorial, bueno, los propios distribuidores, que es esa imagen oscura que también está en la cadena del libro, decían, pero vas a montar una editorial del cuento. Este va a durar 90 días, lo que dura una letra de imprenta. Pero no, ahora ya son 26 años. Pues enhorabuena. Gracias. Y gracias, como lector. A ti. Estamos todos en el mismo barco. Aquí nosotros leemos en todas nuestras reuniones algún cuento y en fin, yo creo que el cuento da momentos gloriosos de lectura a cualquier lector un poco avezado, ¿no? Sí. Eso es. ¿Algún comentario más sobre Plegaria para pirómanos? Sí. Únicamente una pregunta. ¿Por qué ese título? El título. Y a mí los capítulos, por decir capítulos, como están inconexos, pues me han incitado mucho a la reflexión. Porque parece que incitan a que reflexione. Y la señora esa que se ha muerto, ¿qué querrá decir con este capítulo? Y no le veo conexión, aunque sale ese personaje que se filtra. Pero lo que no encuentro es conexión con Plegaria para pirómanos. No sé de dónde viene una cosa con la otra. Gracias. Como está usted aquí, pues se lo podemos preguntar. El título es el elemento quizá que más me cuesta justificar, porque para mí tiene algo epifánico. Tú has mencionado esa, y no quiero salirme por las ramas, pero un título para darle cabida, para mí tiene que tener bueno, una suma de elementos que son una cierta imprevisibilidad, que no sea un título previsible, un título ya visto. Tiene que tener un elemento poético, porque creo que los títulos de mis libros podrían ser títulos de libros de poesía, y algo que sea una invitación un poco oblicua a entrar en el libro, o sea, que no hable del argumento, que no sea una descripción fría. Entonces, Plegaria para pirómanos quizá resume un poco mi tiempo de escritura con este libro, en el que se juega con dos elementos que aparentemente son incompatibles, que se repelen, ¿no? Por un lado, la plegaria, que a mi modo de entender tiene algo que ver con la intimidad, con el rezo, con una parte espiritual, pero más allá de la espiritualidad te diría
con un elemento casi de monólogo interior, ¿no? Ese discurso que todos tenemos, que vamos hablando con nosotros mismos a lo largo del día, lo podemos resumir en la palabra plegaria. Y eso frente a otro elemento completamente opuesto, que es la piromanía, que tiene que ver con la locura humana capaz de realizar ese acto criminal, que es quemar un bosque o quemar una casa, ¿no? Yo la sensación que tengo que como escritor estoy un poco entre esos dos elementos, entre el elemento de intimidad y el elemento de locura externa. Es lo que me puedo acercar, pero es un acercamiento, como ves, un poco oblicuo porque no puedo ser más preciso, no responde a un cuento determinado, a un momento determinado. Es, te diría, un acercamiento más atmosférico que otra cosa. Y siento ser un poco vago, pero no. Son varios relatos diferentes o varios cuentos. Claro. Es difícil buscar el título, porque una novela larga, pues tú le buscas todo el sentido. ¿Cómo era la conclusión de los? Claro, yo creo que un libro con este título es imposible saber de qué trata. Es imposible. Y eso a mí no me parece mal, la verdad. Hay un pequeño guiño al lector que puede entrar en la librería y diga, ¿qué demonios será esto? ¿No? Bueno, ya es una forma de despertar cierto interés. ¿Alguna cosa más? Pues si os parece, vamos a pasar al capítulo de... Luego seguiremos conversando con Eloy. Vamos a pasar al capítulo de poesía. Y bueno, una breve presentación de Vanessa. Vanessa nació en Tarragona hace pocos años. Sí. Es poeta y escritora de cuentos infantiles. Ah, sí, también, sí. Tiene una larga trayectoria como locutora y guionista en diferentes emisoras, como Onda Cero, A3 Media y Cadena Ser, si no estoy equivocado. Creo que realizas recitales bajo el título de La belleza nos salva. Y bueno, tiene 2 libros de poesía, Los versos o la vida, entre interrogaciones, de 2019, y De presencia y aire, publicado este año, del que hemos elegido tres poemas que vamos a leer. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Estoy feliz y emocionada de estar aquí. Fue una sorpresa también. Muchas gracias a los dos y a todos. Y también por compartir acto con Eloy. También, Juan, agradezco que estés aquí. Siempre es emocionante. Y bueno, dentro de tanto cuento, no estaré tan lejos porque Eloy precisamente en sus cuentos también tiene mucha poesía, muchísima. A mí siempre me ha gustado mucho leer fragmentos de sus cuentos. El primer poema que os voy a recitar se titula El tambaleo del cuerpo. El poemario de Presencia y aire se divide en 3 partes. La primera precisamente es El tambaleo del cuerpo. La segunda es Habitar la urgencia, que es el segundo poema que os acercaré. Y el tercero es Maga. Entre el silencio y la palabra, la respiración. Un gesto, algo así como el tambaleo del cuerpo. Antes de la voz, el impulso o la nada. 3 segundos en el tiempo, la intimidad o el deseo de compartir. Entre el silencio y la palabra, un respingo en la espalda. Antes de las manos, la mirada perdida en otro lugar. Un espacio minúsculo, tal vez eterno, la nada o acaso el sonido del aire. Cuando escribo me pongo mucho en situación. Bueno, tampoco lo he aprendido de ninguna forma en concreto, pero me gusta situarme en lo que quiero contar. Entonces me pareció muy atractivo lo que es, pues precisamente, el primer verso. ¿Qué sucede entre el silencio y la palabra? También te pasará a ti con los cuentos, con las novelas, con el ensayo, pero más cuando es algo que nace desde muy adentro, ¿no?
Entonces, si te quedas en el silencio, ¿qué es lo primero que escuché, no? Pues la respiración. Y así pues empecé este poema y, bueno, me gusta el la nada o acaso el sonido del aire porque le da también sutilidad. Muy bien, muchas gracias. De nada. Pasamos al Habitar la urgencia. Es el título del segundo poema. Precisamente cuando puse el título al poemario, yo tengo muy claro el tema de los títulos, porque también es un tema interesante el tema de los títulos en tus libros. O sea, el título del libro de cuentos, el título de cada cuento, eso nos encanta. O el nombre propio, los nombres propios en los cuentos. Es un tema que realmente nos fascina, ¿no? Que hablamos mucho. Pero en los poemas y en los poemarios igual. A Eloy, por ejemplo, le gustaba más para el poemario Habitar la urgencia, y yo dudaba entre Habitar la urgencia y De presencia y aire. Habitar la urgencia es un poema, y la parte nació en la pandemia. Yo tuve que ir a vivir esos 2 meses y medio a casa de mi madre. Mi madre está delicada de salud y bueno, sí, la quiero mucho, pero bueno, llevas muchos años viviendo fuera de casa y viví en una casa muy pequeñita. Entonces no fue fácil, y más aún cuando yo no pude salir de casa ni al supermercado, ¿no? Entonces yo estaba en una habitación, literal, de 2 pasos por 1 y con rejas, porque viven un primero en un patio. Entonces yo me vi aquí con unas literas, aquí un armario enorme, y desde el primer día ya como salvavidas, como me ha pasado en diferentes épocas de mi vida, pues me puse a escribir poemas. Y en los 2 meses y medio había empapelado toda la habitación. Es así, ¿eh? Entonces yo me llevé esos poemas, y algunos se han quedado en el poemario, otros no. Pero este es el primero que escribí. Y además lo vais a reconocer en los versos. Te despiertas a la hora que sea en cualquier lugar, íntimo o recóndito, creyendo que tuviste una pesadilla, pero los sueños han convertido en incertidumbre la realidad. Observas lo que sientes, lees lo que otros escriben y no sabes si reír o llorar, si tu vida está cambiando y el presente ya no existe. Te tomas un café y te quema el paladar. Olvidaste esperar unos segundos. Ahora la calma debe habitar la urgencia y la rutina convertirse en verso. Tal vez la esperanza sea posible, la belleza entre tanta oscilación. ¿Veis un poco ese momento que vivimos? ¿Sí? ¿Le gusta? Gracias. Es un momento que ha sido muy inspirador, porque nos hemos visto en una situación insólita totalmente, ¿no? Sí, además yo le quise siempre, aun en momentos oscuros, es muy importante la esperanza, siempre. Pero la belleza, por eso decías antes, mis recitales, ¿no? La belleza nos salva, o también hago en catalán, la belleza ens salva, y mi madre es francesa, también recito en francés, y creo que la belleza nos salva absolutamente, la belleza en el arte, la belleza en la literatura, en el cine, en la pintura, aquí, por ejemplo, en los libros, o salir a la calle y valorar, pues hoy ha llovido, valorar el cielo, las pequeñas cosas, ¿no? Y creo que es absolutamente imprescindible sacarla de cualquier situación, de cualquier lugar. Por eso estamos aquí también, ¿no? Claro que sí. Y luego el tercero, que para mí es muy importante y me emociona mucho, Ana María Matute. Yo admiro, y además es algo que, no sé, yo a veces le pregunto a personas si no admiran o no les gusta a casi nadie, que esto es muy personal, ¿no? Pero yo admiro a muchísimos artistas, autores, escritores, pintores, actores, todo lo que queráis. En mi primer poemario, la 4ª parte, está dedicado a Cortázar, a Pessoa, a Van Gogh, a Leonard Cohen, a Amy Winehouse, a Audrey Hepburn, ¿no? Me gusta mucho el arte.
Y en este segundo poemario, en el tercero también hay ya unos cuantos, pues está Ana María Matute, que además ahora se cumple el centenario de su nacimiento y para mí es mi maga particular. También está desde, por ejemplo, Antonio Vega o mi abuelo húngaro, que era pintor y también le dedico unos versos. Hay un segundo poema a Audrey Hepburn, a Marilyn Monroe. Bueno, pues tengo esa necesidad de, es como agradecerles que siempre hayan estado en mi vida y agradecerles que me hayan dado pues esa parcela, ¿no? Esa ilusión también en la literatura y en el arte. Maga, a Ana María Matute. Mirada de niña curiosa, chispeante, mantiene intactas la fantasía y la ternura. Maga de terrón de azúcar, de gotas de luz en la oscuridad de los armarios, de una infancia de papel, feliz a ratos, creadora de vidas aladas y sueños, donde todo puede acontecer. Eterna maga solitaria, me emociono, ciudadana de vastos bosques y valles, de vez en cuando anhela regresar. Gracias. Muy bonito. Muy bonito. Muchas gracias, Vanessa. Gracias. Vamos, si os parece, vamos a... voy a hacerle algunas preguntas a Eloy y os invito que vosotros, si queréis hacerle alguna, o a Vanessa también, por supuesto, aprovechando que está aquí y... que tienen que ver un poco con su trayectoria artística, con su creación, etcétera. Hay una cosa que a mí me sorprende un poco, Eloy. Yo diría que los escritores de relatos tenemos el síndrome de la gallina ponedora. Siempre tenemos que, o sea, todos los días un huevo, o sea, cada cierto tiempo un relato, después otro relato, después otro relato, y por omisión nuestra actividad es ir haciendo relatos que se nos van ocurriendo o que ya dentro de la técnica de inspiración de cada uno. Sin embargo, sorprende que entre tus libros de relatos hayan pasado tantos años, ¿no? Si tuvieras ese síndrome, tendrías en casa un volumen brutal de cosas que ha sido, que no han pasado tu corte de calidad o que piensas que no hay. ¿Tu rutina habitual es el síndrome de la gallina ponedora? ¿Escribes relatos constantemente? ¿Eres muy exigente a la hora de elegir? ¿Cómo se articulan tus libros de relatos? Bueno, yo creo que tengo no sé si llamarlo disciplina, que es una palabra un poco fea, pero sí, rutina también es fea, la dinámica de escribir prácticamente todos los días. O sea, yo todos los días dedico unas horas, generalmente por la mañana, que es cuando tengo la cabeza así un poco más despejada, a escribir. A veces escribo ficción, a veces escribo notas, llevo un diario, si estoy trabajando en un artículo, en fin. Pero siempre es raro el día que no hay escritura, ¿no? Y lo que tengo es bastante paciencia, creo que soy paciente, y me gusta mucho y disfruto de esa sensación de sentir cómo crece de una manera orgánica el libro, ¿no? No me gusta apresurarme, no me gusta meterme prisa, creo que no tiene ningún sentido, además, porque no hay nadie que esté esperando en la puerta nuestros libros. Entonces, dado que yo creo que nuestra vida cotidiana está bien que seamos resolutivos, prácticos, que hagamos las cosas, en fin, con criterio, sí me gustaría o necesito reservarme un espacio de libertad casi absoluta, ¿no? Y ese espacio yo lo he encontrado con la escritura. Entonces, si en otros aspectos de mi vida pues tengo que someterme, como todos, a horarios, a imposiciones ajenas, a plazos de entrega, la escritura quiero que sea, en eso, bueno, tal vez sea egoísta por mi parte, una mirada egoísta, pero quiero que sea puro disfrute, publicar cuando siento que realmente añade algo a lo que ya he dicho, no repetir lo mismo, como decía Juan, que eso
Bueno, creo que a todos nos pasa a veces que empiezas a escribir algo y dices, bueno, esta voz ya la he utilizado, ¿no? Creo que tiene una parte de desafío, de descubrir cosas nuevas, de plantearte retos. Eso es para mí lo que me motiva a la hora de escribir. Por supuesto, no hay una planificación en la que yo diga voy a publicar un libro de relatos cada década, porque sería ridículo, ¿no? Se ha dado así, un poco azarosamente. Obviamente, entre libro de relatos y libro de relatos yo publico otras cosas, o novelas, o ensayo. No son 10 años de sequía, pero sí hay algo, digamos, de mi ritmo mental que hace que yo a lo largo de una década viva una serie de experiencias, y cuando está próxima a terminar esa década sienta como la tentación de, bueno, todo lo que he ido escribiendo dibujo una especie de fotografía o de cápsula del tiempo, que sí creo que es el momento de cerrarlo, de publicarlo y ya de pasar a otra cosa, ¿no? Entonces, por una parte me gusta que mi primer libro sea un poco el que recoge mis experiencias entre los 20 y los 30, el segundo entre los 30 y los 40, 40-50 y 50-60, ¿no? Que es donde estoy ahora. Si hay suerte, ojalá, pues el siguiente recogerá esa experiencia, no de una manera directa, porque no quiero decir que yo vaya contando lo que me sucede, pero sí desde una parte a lo mejor más emocional, de lo que vives, aunque los hechos que cuento sean inventados, pero sí dónde estoy yo como ser humano. Y por supuesto, tú lo mencionabas antes, hay una evolución porque, claro, 10 años, pues uno cambia, vives muchas cuestiones biográficas que te cambian, pérdidas, ganancias. También desde el punto de vista cultural, pues lees cosas, ves películas, vas a exposiciones, con toda esa masa de elementos, de informaciones, digamos que es lo que modela cada uno de los libros, ¿no? Tú decías, ¿se puede volver atrás? ¿Podrías volver atrás? Es que volver atrás significa ser el que ya no eres, ¿no? Como si alguien nos preguntara, ¿puedes ser el que eras a los 40 años, a los 35? Obviamente no, es imposible dar marcha atrás en el tiempo, ¿no? Y ese ritmo creo que responde no a un capricho, sino realmente a un ritmo interior que es el que yo necesito. Que alguien puede decir, es una exageración tardar tanto en escribir un libro de relatos. Puede que sí, pero desde otro punto de vista también, ¿quién dicta los tiempos, ¿no? ¿Quién dice cuánto hay que publicar? Antes hablamos de Rulfo, ¿no? Rulfo, bueno, con 2 libros magistrales, claro, hay que llegar a ese nivel que es casi imposible. Iba a decir difícil, no, es imposible. Pero bueno, que no es una cuestión de cantidad. Yo creo que para el proyecto literario de Juan Rulfo está bien que él haya publicado 2 libros. Sin embargo, para el proyecto literario de Balzac está bien que él haya publicado La comedia humana en miles de páginas. Es decir, hay una coherencia interna en ellos. Entonces, a mí no me importa mucho que un autor haya publicado 5 libros o 15, sino si yo descubro esa coherencia interna. Entonces digo, claro, este autor ha publicado estos libros y está bien. Eso es un poco lo que yo busco, ¿no? Bueno, ya que con la literatura no nos vamos a hacer millonarios, todo parece indicar que no nos vamos a hacer millonarios, pues ¿por qué apresurarnos? ¿Por qué introducir elementos perturbadores en el puro disfrute de escribir, de crear, de dejar tiempo para que los cuentos maduren? Todo eso para mí es una parte importante del proceso. Muy bien. Me gustaría preguntarte si, claro, cuando uno ve la evolución que has tenido y cómo este libro es muy diferente a los otros anteriores, entiendo que más que responderá en parte a un impulso, a unas ganas de hacer las cosas de otra manera y a una premeditación, ¿no? Y se me ocurre, yo en nuestro club de lectura a veces lo he comentado, la aparición de la inteligencia artificial parece que pudiera ser un poco como el paradigma de la fotografía en la pintura en el siglo XIX, que empujó a los pintores a reflejar la realidad de otra manera.
Yo soy de los que piensan que dentro de poco tiempo uno irá a una librería, dirá, quiero un libro de 250 páginas que tenga, que sea una historia rural donde haya un 10% de sexo y haya al mismo tiempo un thriller con un señor de Bulgaria. Y le dé a alguien a un botón y te lo dé y esté fenomenal. Entonces, de alguna forma, ¿hasta qué punto tenemos que para escribir tiene que haber otro lenguaje? Y no está la dificultad en que ese nuevo lenguaje, si es que debiera de existir, va demasiado delante del actual lector. Bueno, claro, tú has señalado interrogantes que ahora mismo estamos viviendo y que es complicado encuadrarlos porque va todo muy rápido y hay predicciones como muy apocalípticas, otros que le quitan importancia, uno no sabe bien dónde colocarse, ¿no? Yo tengo fe, sinceramente, desde un punto de vista humanista, que la máquina no va a reemplazar al ser humano. Tengo esa fe porque creo que cuando leemos una historia, cuando nos metemos en un teatro o en un cine, al final necesitamos sentir la palpitación de lo humano, creo yo, ¿no? O sea, ¿qué nos interesa de las historias? No necesariamente el argumento o el desarrollo, sino casi rozar un ser que vivió hace 200 años y que ha dejado su pequeña verdad humana. Y eso creo que nos conmueve. Yo pienso que no leeríamos igual si supiéramos que eso es, bueno, producto de un algoritmo, de una planificación, y lo que hay detrás es una máquina que imita el temblor humano, ¿no? Pero el temblor humano yo no sé si se puede imitar. Tal vez me tenga que tragar estas palabras y dentro de 6 meses, porque va todo muy rápido, te digo otra cosa. Pero yo creo que esa sensación de estirar el brazo y palpar carne, palpar una temperatura humana, pienso que es una necesidad muy honda de comunicación entre los seres humanos. Yo me agarro a eso, ¿no? Quizás sea una visión todavía romántica o desfasada de la literatura y del arte, pero realmente tengo esa creencia. ¿Nos interesaría pagar una entrada para ver una película creada solo y exclusivamente por inteligencia artificial? ¿Nos puede eso contar algo sobre quiénes somos, sobre nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras esperanzas? A mí me cuesta ponerme en ese lugar, ¿no? Para mí no tendría ningún interés, salvo como curiosidad, comprar un libro como el que tú has dicho, generado por una serie de algoritmos, por una serie de combinaciones. Sinceramente prefiero, dado que el patrimonio cultural es inagotable y leeremos un tanto por ciento minúsculo de todas las obras maravillosas que hay, pues prefiero volverme hacia esas obras que tienen esa palpitación humana, ese temblor humano, que yo al final es lo que busco cuando leo, cuando voy al cine, ¿no? Poder rozar esa verdad con la que puedo estar de acuerdo o no, que otro ser humano ha emitido hace 2 semanas o hace 200 años, ¿no? Eso me parece emocionante, la posibilidad que tenemos de, entre comillas, escuchar a los filósofos griegos o todavía el eco de los presocráticos, que hay pequeños fragmentos de ellos. No sé, es como escuchar en la respiración del mundo, ¿no? Me despierta un gran interés, y lo otro, al menos de momento, no, sinceramente. Es como, bueno, si habéis visto las ilustraciones hechas con inteligencia artificial, me parece todavía muy imitativas, muy toscas, no me despierta empatía, no me incomoda, como por utilizar tu término, no me saca de mi lugar, ¿no? Me deja más o menos como estoy. Por un problema eminentemente aritmético, uno no tiene vida para leer tanto como quisiera, ¿no? Y no sé si son en español, a lo mejor Juan lo sabe, 80.000 los libros que se publican al año, y más o menos, ¿no? Y
y sin embargo, pues un lector intenso está entre 100 y 150 lecturas, con lo cual es imposible llegar. De los autores vivos y que actualmente escriben y publican, ¿cuáles son? ¿Nos puedes dar alguna preferencia que nos sirva a nosotros también de pauta? Sí, yo soy bastante promiscuo como lector, es decir, tengo esa capacidad de admirar muchas cosas y no tengo ningún problema en admirar, saber que hay autores que son como muy cicateros, ¿no? En mi caso, disfruto admirando y aprendiendo de personas que en determinado momento siento que lo hacen mejor que yo, o que llegan más lejos, o tienen un nivel que yo no llego. Yo tengo una afinidad bastante especial desde que empecé a leer con la literatura latinoamericana, que creo que también hay seguramente un factor generacional, ¿no? Los nacidos en los 60 creo que nos incorporamos a la lectura un poco con el reflujo del boom latinoamericano, cuando Cortázar, Borges, Onetti estaban todavía en su plenitud, y creo que a muchos nos abrió una puerta que no esperábamos de sorpresa, de disfrute, de aventura, de enseñanza de lo que se podía hacer con nuestro idioma, ¿no? Escribíamos el mismo idioma, pero había palabras diferentes, había un mundo diferente, había una tonalidad distinta, había hechos asombrosos, el fantástico metido en lo cotidiano, y esa curiosidad yo creo que se ha mantenido en el tiempo, y sigo leyendo, por supuesto leo autores y autoras españolas, pero la sintonía que siento con lo latinoamericano, que no sé de dónde me viene porque no tengo ninguna raíz familiar, ningún elemento autobiográfico, creo que es una afinidad emocional más que otra cosa, se sigue manteniendo. Entonces, bueno, yo admiro, son nombres que quizá no estén llegando aquí, pero a mí me parece muy interesante. Hay un autor argentino joven que se llama Santiago Craig, que es un autor que está en los 40 años, y tanto con los cuentos me parecen maravillosos. Tiene un libro de cuentos, por ejemplo, que se llama Animales, que todos tienen relación con algún aspecto del mundo animal, que me parece deslumbrante. Es un escritor que me gusta mucho. Una escritora que también me gusta mucho, bueno, sabéis que ahora hay un boom de narradoras latinoamericanas de una fuerza y de una potencia casi avasalladora. Creo que no es de las más conocidas, pero Alejandra Costamagna, Juan dice que sí con la cabeza, creo que coincidimos. El libro que tiene, que es, ¿cómo es? Lejos de la tierra, fuera de la tierra, no es exactamente eso, pero va por ahí el título, no lo digo exactamente, no lo recuerdo exactamente, pero va por ahí. Es un libro de cuentos, también cuentos creo que bastante salvajes, porque son cuentos donde ya, desde el punto de vista del argumento, hay a veces barbaridades, pero lo hace con una especie de humor en la que estás leyendo y no sabes si reírte o escandalizarte, o que un poco como hacen a veces los hermanos Coen, ¿no? Cuando tienen esas escenas de brutalidad, pero a la vez están atravesadas de ironía, ¿no? Que me parece, bueno, muy... ¿Has averiguado el título, Juan? Imposible salir de la tierra. Eso es, Imposible salir de la tierra. Es un libro que sí se puede encontrar, está editado en España, y yo recomiendo. Y son, bueno, voces que yo creo que hablan mucho de lo contemporáneo, que hablan mucho de lo que estamos viviendo, pero desde un área lingüística, desde un área verbal distinta a la nuestra, y yo eso lo recibo con alegría y con agradecimiento, porque me nutre mucho, ¿no? Podría decir otros autores, bueno, seguramente se me irán ocurriendo igual mientras hablamos, pero esos dos me parecen escritores muy potentes y, bueno, son jóvenes, o relativamente jóvenes, pero ya con una obra muy poderosa. Y en general estoy bastante atento. El viernes pasado presentaba el libro de un
de un exalumno, un libro de cuentos, se llama Marco Yul, se titula El arte del casi. También me parece un hermoso libro de cuentos, con un trabajo verbal, con un trabajo lingüístico, con mucha brillantez en las imágenes, y me gusta estar atento a la gente que, bueno, que es más joven que yo, pero que llegan con mucha fuerza, llegan con mucho ímpetu, y se puede aprender mucho de ellos, ¿no? Junto con los veteranos. Me gusta, bueno, entre los consagrados, por mencionar un autor español consagrado, me gusta mucho Álvaro Pombo, por ejemplo. Es un escritor que leo con gusto, que aunque tiene una merecida fama de novelista, yo reivindico muchas veces su libro de relatos, que no sé si a ti te gusta, como Relatos sobre la falta de sustancia, que es un libro publicado en los años 70, que a mí me asombra que se publicara ese libro en esos años. Bueno, unos relatos muy osados, muy atrevidos y con mucho calado literario también. Muy bien. Oye, y Eloy, ¿y por qué empezaste a escribir? Porque seguramente la lógica decía que sociológicamente tú no ibas a escribir nunca, Sí. ¿no? Sí. No sé, ¿tenías algún antecedente familiar? ¿Había algún estímulo familiar? ¿Era una cosa totalmente intuitiva? ¿Era Sí, como una especie de yo- sobrepasar o tener esos espacios de libertad que has dicho antes? Sí, nosotros, bueno, los dos ya hemos dicho antes que venimos del mismo barrio, que entonces era periférico, ahora ya lo es menos, y donde realmente en el oxígeno que respirábamos no había muchos estímulos para escribir. No sé si tú estás de acuerdo, en general, hacia el mundo artístico, ¿no? Lo comentábamos antes, nosotros nos nutríamos de tebeos, de Mortadelo y Filemón, que yo reivindico aún porque me parece genial Ibáñez. Y no sabría decirte, en mi casa no había, digamos, no había un ambiente propicio. Había una pequeña biblioteca, mi padre sí tenía una pequeña biblioteca donde, bueno, no había muchos libros, pero había cosas de la generación del 28, de la generación del 27, estaba el tomo de las poesías de Lorca, de Aguilar, estaban los ensayos de Ortega y Gasset, bueno, dentro de eso, y luego había también novelas de consumo, de la famosa colección Reno, ¿no? que estaba en todos los hogares. Y leer para mí fue algo natural desde niño, o sea, desde las novelas de Julio Verne, que a mí me fascinaban y todavía tengo en casa y de vez en cuando releo. Era una actividad muy placentera que tenía que ver con dejar volar la imaginación. Era un mero disfrute como lector, no se me pasaba por la cabeza escribir. Y yo creo que al llegar a la crisis de la adolescencia, ¿no? Esa crisis que me parece que todos hemos vivido de una manera o de otra, yo era una persona muy introvertida, me costaba mucho expresar lo que sentía, no había, digamos, un patrón comunicativo en mi familia, no éramos de esas familias que nos contábamos lo que nos pasaba, y yo era muy tímido, como muy metido para adentro, y creo que eso me hacía sufrir, me hacía sufrir. Y, y una de las vías de escape que yo encontré, si quieres una vía artesanal, porque en esa época lo de ir al psicólogo o al psiquiatra quedaba por lo menos muy fuera de mi marco contextual, ¿no? Entonces, a mí lo de escribir lo que me pasaba, sin ningún ánimo literario, simplemente como desahogo, o sea, lo que yo no podía contar, no era capaz de contar, de expresar oralmente, yo veía que cuando lo escribía a manera de diario, a manera de desahogo, sí me producía como un alivio, ¿no? Que supongo que es, bueno, mi terapia, bueno, era una autoterapia escribiendo. Y ese fue quizá el origen de la escritura casi desde un punto de vista de salud, ¿no? Un punto de vista, creo que eso ahora seguramente está mal visto decirlo, ¿no? De utilizar la faceta terapéutica que puede tener la escritura. Sin embargo, en mi caso creo que el origen fue ese. Luego eso
creo que va adquiriendo un cariz más literario. Ya había leído estos autores latinoamericanos, y hay un afán de emulación, decir, uy, esto que a mí me ha sacudido tanto, me ha emocionado tanto, a mí también me gustaría, a ver, yo podría hacer esto, fíjate qué disparate y qué locura, ¿no? Y entonces ya eso que empieza siendo un desahogo psicoanalítico va adquiriendo algo más literario. Y me parece que en ese momento hay una especie de radar interno que te guía para irte juntando con personas que están en tu misma inquietud, ¿no? Entonces al final yo creo que te juntas con amigos que no son tantos, por lo menos en el medio que nosotros nos movíamos, que a lo mejor también tienen esa inquietud y también leen y empiezan a decirte, oye, pues te recomiendo este libro, tú recomiendas otro, a mí también me gusta escribir, yo escribo esto, empiezas a mover papeles y un poco sin darte cuenta vas construyendo un arranque de camino literario que luego, por supuesto, es muy largo, tiene muchas ramificaciones, muchas curvas, pero creo que mi impulso viene de ahí, si puedo analizarlo, hasta donde puedo analizarlo. Por lo que te tengo leído, a mí me sorprende que no le hayas dedicado un poco de espacio o de tiempo a la poesía, porque, o sea, yo te veo un cierto talento. Bueno. Y creo que incluso hay esa fuerza, esa tendencia en ti, ¿no? Bueno, la tendencia está clara. La poesía para mí, bueno, es lo máximo. Yo admiro muchísimo a los poetas y me parece que es como están en el top. Leo poesía, sobre todo cuando empecé a escribir, creo que me alimenté mucho de poesía, de César Vallejo, Octavio Paz, los de la generación del 27. Y en un primer momento yo parecía predestinado a que lo que yo escribía desembocar en la poesía. De hecho, hice mis pinitos poéticos. Sin embargo, creo que hay algo que me atrae más de introducir la poesía donde no es su terreno natural. Donde no se espera. Claro. Entonces, me produce cierto cortocircuito como lector cuando yo leo un ensayo y de repente encuentras una cosa que dices, jo, esto es de naturaleza poética, algo se me enciende dentro. Y como creador también me gusta mucho eso de la narrativa. ¿Por qué la narrativa no puede tener poesía? Entendiendo la poesía no tanto como un género literario, sino como una mirada hacia el mundo, ¿no? Creo que puede haber poesía prácticamente en cualquier cosa, en un ensayo, en un relato, en una novela, en una película. ¿Por qué decimos que en una película hay un momento poético? Puede ser mudo, puede ser una escena muda. Sin embargo, hay una combinación de música, de luz, que es poético, es lírico, ¿no? Entonces yo asocio la poesía a una manera de mirar el mundo, de estar en el mundo, y creo que puede haber poesía prácticamente en cualquier género. Y yo, en mis modestas posibilidades, pues pongo mi granito de arena de hacer relatos, entre comillas, poéticos, ¿no? Creo, en principio, no me planteo llegar más lejos de eso, ¿no? No me veo publicando un libro de poemas como tal, bueno, sinceramente. Yo te animaría. Bueno, te lo agradezco y yo no descarto nada en este mundo, pero en principio no está en mis planes. Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta para Eloy? Yo quería preguntar, como has mencionado que parte escribes en diario o a lo mejor reflexiones que te hacen poder, te gusta plasmarlo en diario, entonces mi pregunta es, en algo que te haya sucedido, lo hayas escrito no en el diario, ¿te ha servido de inspiración para algún relato, aunque luego incorpores más cosas en el relato y que el relato derive por otro lado? Gracias. Sí, ese digamos que es mi proceso natural a la hora de escribir. Generalmente a partir de algún hecho de naturaleza biográfica, algo que me ha pasado, que yo he visto, que conozco, que le ha pasado a alguien cercano, y eso me da como un suelo firme a partir del cual
yo me considero con libertad para poder inventar, intervenir en este libro, por ejemplo, el relato que se titula Agudeza, que es de este personaje que habla de un amigo que fue a ponerse lentillas, si recordáis, y le sucedió algo que le sucedió a un amigo mío que conozco, que era algo de la época. Estamos hablando de cuando las lentillas eran muy primitivas, ¿no? Que el hombre de la óptica, el oculista, te colocaba en las lentillas, te decía, date una vuelta de 1 hora para que el ojo se vaya acostumbrando, y luego vuelve y yo te las quito. Y entonces este amigo, bueno, es un poco el nacimiento del cuento, hizo eso con la mala fortuna de que la policía le vio con los ojos rojos y un poco con una actitud tambaleante, le paró, le pidió el carnet de identidad, justo en ese momento no lo llevaba, estamos hablando de un chaval de 17 años, y entonces le dijeron, pues acompáñanos a comisaría, ¿no? Eso sucedió tal cual. Le tuvieron un tiempo en comisaría, llamó a su padre, el padre tuvo que ir, y me contaba que cuando salieron de la comisaría ya estaba cerrada la óptica, y ninguno sabía bien, les daba cosa manipular, meterse los dedos en el ojo, y no recuerdo, esto tengo que confesar, no recuerdo exactamente cómo se solucionaba, pero bueno, yo digamos que acompaño esa historia hasta un punto, cuando ya he cogido carrerilla, yo ahí empiezo a disparatar y me invento un viaje en taxi, que tienen que irse no sé dónde a ver al oculista, su domicilio particular, que aparece la mujer con la cara llena de un emplaste de crema que se ha puesto para la nocturna. Todo eso ya yo bueno, me libero, digamos. Porque creo que la literatura también tiene esa parte de invención, ¿no? Pero siempre me gusta mucho tener la raíz de algo que yo he vivido, ¿no? Uno de los cuentos más célebres, si se puede utilizar esta palabra exagerada de los que he escrito, que es Velocidad de los Jardines, es la vivencia de un instituto en los años 80 que es, creo que con bastante exactitud, excepto los nombres que están cambiados, mi vivencia de, bueno, cuando hacíamos lo que entonces era BUP, COU, y nos preparábamos para ir a la universidad, y bueno, había esa amalgama de lo que nos enseñaban, de lo que aprendíamos, de los enredos entre alumnos, del enamoramiento hacia el compañero, hacia la compañera, de la sensación de hartazgo que tenías en ese momento, diciendo, bueno, yo todo esto lo quiero perder de vista, y como a la vuelta de los años dices, bueno, en cierto modo echo de menos esto, y qué habrá sido de los compañeros, y bueno, cómo funciona el tiempo. Eso es un relato absolutamente biográfico, ¿no? Entonces yo te diría que prácticamente en todos tiene ese sustrato de algo que yo he visto o he vivido, ¿no? Me parece interesante también ese trasvase que a veces se da entre la escritura del diario, que es una escritura en principio sin pretensiones literarias, que de repente, como no tienes ninguna presión ni ninguna ambición, introduces una descripción de algo que dices, anda, pues esto me puede servir, ¿no? Entonces hay un diálogo entre lo no literario y lo literario que yo intento también aprovechar, ¿no? Hay cosas del diario que yo aprovecho y las vuelco en los textos, porque me parece que puede haber un punto de impremeditación en esa escritura y de verdad, que a lo mejor si yo estoy en el modo de escribir un relato, me coarto. Sin embargo, el diario, como nadie lo va a leer y lo escribo para mí, pues me siento libre y produzco un párrafo que digo, pues mira, esto puede ir a un cuento, ¿no? Me parece que un escritor, y bueno, los que estáis aquí y escribís, quizá coincidáis conmigo, vamos siempre como con las antenas desplegadas y aprovechándolo todo, ¿no? Y con los sentidos abiertos, una escena que ves en la calle o una inspiración que viene de una película o de algo que lees, que no se trata de copiarlo, sino que eso enciende algo, enciende una conexión neuronal que dices, esto es para mí, esto me lo llevo, ¿no? Y creo que es maravilloso cuando estamos en ese estado creativo, ¿no? Cuando estás escribiendo y fluye bien,
y de repente todo te habla, ¿no? Enciendes el televisor y la noticia que te sale o un anuncio te encaja con algo que es aprovechable. Sales a la calle y ves a un tipo que, yo qué sé, que va con el brazo no sé cómo, o llevando una gallina o lo que sea. Esto me lo llevo al escritorio, ¿no? Estás como en sintonía con el mundo. Hay como una música y todo te resuena, y eso creo que es un estado maravilloso, ¿no? Es un estado como de enamoramiento que dura un tiempo, unas horas, unos días, y luego uno baja de esa nube, que también es necesario bajar. Y gracias, ¿no? Que no está siempre en ese... Pero esos momentos, para mí, son momentos de felicidad, tengo que decir, de felicidad, ¿no? Cuando todo alimenta al escritorio. No sé si lo habréis vivido, tú también lo habrás vivido, ¿no, Vanessa? Yo creo que a la mayoría de la gente nos pasa lo mismo. Creo que todos nos levantamos por la mañana, unos desayunan más, otros menos, otros no desayunan. Quiero decir que salimos a la calle, pero otra cosa es la mirada, ¿no? Cómo tú ves el mundo, cómo ves la calle, cómo ves a la gente, es lo que dices tú. Y eso es agotador a veces cuando todo te inspira, todo te inspira. Para mí escribir, por ejemplo, es leer mucho. Yo cuanto más escribo, y claro, últimamente leo mucho cuento más que poesía, porque digo, como me pregunten por poetas, diré escritores de cuentos, porque es lo que tengo más, pero los cuentos que leo también me inspiran mucho para la poesía. Entonces, es la lectura, es lo que observas, ser curioso en la vida y en el arte es importantísimo, porque te alimenta mucho, y es lo que dices tú, te inspira también mucho y te hace vivir mucho, ¿no? Y luego también imaginar, ¿no? Yo creo que estas tres cosas, en mi caso por lo menos, es imprescindible, sí. Claro, porque yo nunca pienso que lo que me pasa a mí o lo que se me cruza por la cabeza es algo único, especial, o pienso, esto no lo escribo porque no lo va a entender nadie. No, yo estoy de acuerdo que lo que nos pasa, incluso la locura que habita en nuestra mente, si yo escribo una frase que digo que disparate, estoy seguro que alguien va a conectar con ese disparate y luego me va a decir, esto yo también lo he pensado, ¿no? Al final tenemos ese tejido común, o ese sustrato común, gracias a lo cual podemos comunicarnos y gracias a lo cual existe la literatura, ¿no? Porque nos permite pues leer a un ruso del siglo XIX y que nos conmueva. ¿Y por qué me conmueve a mí las andanzas adúlteras de esta mujer en un balneario de Yalta si yo soy de Carabanchel? Y sin embargo, eso pasa, ¿no? Es el milagro de la literatura y de las palabras. Desde luego. Yo quiero preguntar a Vanessa. Sí. Todos tenemos nuestra profesión y nuestras aficiones. Yo no te conocía y he visto estas poesías, estas tres, que me han encantado, sobre todo la última. Y te quiero preguntar, porque a la hora de buscar quién eres, pues no sé quién eres. Ahí pone poeta, pero luego leo aquí que eres locutora de magazines, de informativos, de Radio Fórmula, de emisiones musicales, locutora de grabación de cuñas publicitarias. ¿Tú, en todas estas facetas que tienes, encuentras arte o eso son aficiones? ¿Encuentro arte? Sí, porque acabas de decir que Pues encuentras arte en todas las cosas. En todas las cosas. Pero tú te sigues dedicando a todas estas facetas. Ojalá. Ah, ya no. Yo escribo desde pequeña, eso que decías tú. Para mí la poesía es, como puse en mi primer poemario, la necesidad y el amor. Las dos cosas. Lo necesitaba para vivir y luego es el amor a las palabras, a la poesía, al arte, ¿no? A los libros, sobre todo, a los libros. Yo vivo rodeada de muchos cientos de libros y de cuadros. Mi abuelo húngaro era pintor, entonces yo tengo cuadros, láminas, libros, porque me abrazan en mi casa de Tarragona. Y cuando vengo aquí a Madrid, en su casa, también me abrazan. Yo no podría vivir en una casa sin libros, sin cuadros. Aquí, esta sala, me siento también especialmente abrazada por la calidez, ¿no? Entonces yo soy locutora, por ejemplo. Ser locutora de radio, empecé en el año 1989, además en Antena 3 Radio, que imaginaros, ¿no? Pues ya no existe, ahora hay la televisión, la radio no, la Onda Cero, la Cadena SER, he hecho todo tipo de programa, hago recitales. ¿Por qué? Porque hago recitales porque es una miscelánea del arte y en los recitales hay la locución, hay los libros de poesía, de cuento, de novela. También
os acerco escenas de películas, también canto algunas canciones, me atrevo a cantar, ¿eh? Soy muy osada en eso, luego en la vida no tanto. Entonces, ojalá pudiera, por ejemplo, ahora tener un programa de radio o una colaboración, o aquí en Madrid, antes era mucho más fácil. Antes tú podías ir de público a la radio, tú podías llegar, por ejemplo, para ir a ver a, pues no sé, a Carlos Alsina Onda Cero, a Francino a la cadena SER. Hola, buenas tardes, me llamo Vanessa, me gustaría venir a ver en directo pues La Ventana, el programa de Alsina, el que fuera, o Julia Otero. Antes podía ir, o a Luis del Olmo, que era que lo conocía en Barcelona, iba a ver su programa, o a Julia Otero. Ahora no se puede. Ahora es mucho más complicado, ahora hay mucha más gente para pues estas colaboraciones o para cualquier tipo de programa, ¿no? Ojalá. Pero bueno, locutora soy, porque locutora estoy aquí, soy locutora, en los recitales soy locutora, hago lecturas, soy locutora, audiolibros, todo, ¿no? Claro. Y potencial atracadora de bancos. Que He dicho potencial, ¿eh? Hoy, dicen las señoras aquí. Tiene ahí una faceta inexplorada, pero quién sabe. No, es recuerdo cuando hacía en Onda Cero hacíamos una tertulia cultural y según cada viernes, ¿no?, teníamos un tema y éramos 4 y siempre proponíamos, y yo pues el tema de la semana que viene, Vanessa, películas de mafias. ¿Cómo que películas de mafias? El Padrino, uno de los nuestros, Muerte entre las flores. Y sí, hay un poema aquí que trata sobre atracos de bancos, pero sin heridos, ¿eh? Sin heridos. No, pero son guiños. También tratas, como tú, de ser diferente. Hay poemas que a lo mejor os pueden llegar, que es lo importante, y situarte en según qué épocas, pero luego también un poco de sentido del humor o cosas más originales. Sí. De nada. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues como dijo el célebre filósofo Erizo, escribir un libro es perseguir el fantasma de un libro. Espero que sigas persiguiendo muchos fantasmas y ya sabéis que muchas gracias por venir a los dos, que habéis sido encantadores y ha sido una sesión muy nutritiva. Y nosotros somos un modesto club de lectura que leemos muchos libros con pasión y con amor por la cultura y por la literatura, y bueno, pues para nosotros es un lujazo que vengáis a acompañarnos y nos contéis todo lo que nos habéis contado. Así que muchísimas gracias y esta puerta está abierta cuando queráis abrirla vosotros. Muchísimas gracias, ha sido un placer, la verdad, lo he pasado muy bien, ojalá haya sido interesante y mil gracias a todos.